3 días después de que mi exmujer se casara con su nuevo marido. Me llamó desde una gasolinera a las afueras de Zaragoza, llorando tanto que apenas podía hablar. Dejé sonar el teléfono 4 veces antes de contestar. No fue por castigarla, es que estaba terminando mi café. Me llamo Alejandro Ferrer. Tengo 45 años, nacido y criado en Zaragoza. Hasta hace 11 meses estuve casado con Teresa. 14 años juntos, una casa en el barrio de La Magdalena con una terraza que construí yo mismo. Y una perra llamada Luna que siempre la elegía a ella antes que a mí, algo que, visto con perspectiva, debería haber sido mi primera señal de alarma. La mayoría de la gente quiere que vaya directo al divorcio. No lo voy a hacer. Si lo hiciera, nunca entenderíais por qué me destrozó ni por qué lo que pasó después resultó tan satisfactorio. Así que quedaos conmigo. Todo empezó el segundo domingo de abril, el año que cumplí 44. Esa mañana el corazón casi se me para sobre una pasarela peatonal, a 12 metros sobre el río Ebro. 3 semanas después, mi mujer intentó terminar lo que mi cuerpo no pudo. Una cosa casi me mata. La otra lo cambió todo. Soy dueño de una empresa de inspección estructural llamada Ferrer Ingeniería Estructural. Trabajamos para la Diputación, varios ayuntamientos y promotoras privadas que necesitan respuestas honestas sobre si un puente, un parking o una pasarela son seguros o están a una carga pesada de venirse abajo. Es trabajo sucio, casco, botas de punta de acero, mañanas heladas debajo de hormigón y vigas mientras todo el mundo pasa de largo en coche sin mirar 2 veces. Los informes que redacto suelen acumular polvo hasta que algo falla. Pero ese trabajo paga muy bien. No hay muchos ingenieros dispuestos a meterse bajo un puente en pleno invierno aragonés. Mi parte sola supera los 150.000 euros al año, a veces más. Tengo 2 empleados, una furgoneta que ha sobrevivido más que algunos de mis sobrinos, y una cuenta bancaria que a Teresa nunca le importó lo bastante como para preguntar. Por lo que ella sabía, yo era un tipo más que se ganaba la vida con las botas llenas de barro para alguna administración. Nunca la saqué de su error. Mi padre levantó esta empresa de la nada, con puro tesón y una calculadora vieja. Antes de morir me dejó una sola lección: en cuanto el dinero se convierte en tema de conversación, la gente empieza a cambiar. Lo aprendió viendo a sus propios hermanos. Así que seguí conduciendo la furgoneta vieja, usando las mismas 3 camisas de cuadros, y dejé que Teresa creyera que íbamos tirando en vez de que nos sobraba de todo. La conocí en una boda cerca del lago de Sanabria, cuando yo tenía 30 años y ella 27. Su risa se oía en toda la sala, pero lo que me enganchó fue lo atenta que estaba. Se dio cuenta de que siempre pedía el filete en su punto y no muy hecho. Me pilló tarareando canciones antiguas sin darme cuenta. Acabamos sentados juntos en el banquete, y tras la segunda copa, se inclinó sonriendo. «Eres el callado del que todos hablan». Me reí. ¿Se supone que eso es un cumplido? Se encogió de hombros. Depende. ¿A qué te dedicas? Inspecciono puentes, dije. Nada emocionante. Sobre todo digo si un parking está a punto de comerse tu coche. Eso es probablemente lo menos romántico que me ha dicho un hombre en una boda, se rió Teresa. Sonreí. Dame tiempo. Sé cosas peores. Eso la hizo reír todavía más fuerte. Y antes de que cortaran la tarta, ella me pidió el número. Ninguna mujer lo había hecho antes conmigo. Hasta entonces siempre había sido yo el que preguntaba, y normalmente el que se llevaba calabazas. Durante los primeros 6 o 7 años de matrimonio, de verdad creí que ella había visto en mí lo que todos los demás pasaban por alto. Luego, sobre el 8º año, aquello cambió. 2 años después de casarnos, abrió una peluquería en el centro llamada Teresa Peluquería. No es el nombre más original, pero el negocio iba bien. Bien no le bastaba. Muchas de sus nuevas amigas estaban casadas con traumatólogos, promotores inmobiliarios y hombres que llevaban relojes que valían más que mi furgoneta. Todavía recuerdo la primera vez que me di cuenta de cómo hablaba de mí a mis espaldas. En una fiesta, una clienta suya le preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera contestar, Teresa se adelantó. «Ay, algo con puentes». Sonreí educadamente. «Inspecciones estructurales. Me aseguro de que no se caigan». Eso,
dijo ella, ya de vuelta a otra conversación. Bueno, Almudena, cuéntame más del chalet en Marbella. Me quedé de pie con una cerveza tibia en la mano, olvidado antes de acabar la frase. Me lo tomé a broma porque todavía creía que era cosa de una sola vez. No lo era. El momento en que supe que algo dentro de nuestro matrimonio se había roto llegó unos meses después. Mi madre, Pilar, 71 años, vino desde Utebo con una fuente de canelones y se ofreció a ayudarme a limpiar los canalones antes de que llegara el club de lectura de Teresa. Teresa entró por la puerta, vio el coche de mi madre y suspiró tan fuerte que se oyó en toda la casa. Estupendo, otra invitada que no invité. Mi madre se quedó helada. Ella nunca discutía con nadie. Solo estoy ayudando a Alejandro con los canalones, dijo en voz baja. No me meteré en tu camino. Teresa forzó una sonrisa que nunca le llegó a los ojos. Nunca estás en el camino, Pilar. Es solo que esta noche era mi espacio. 20 minutos después, mi madre se llevó los canelones sin tocar de vuelta al coche y condujo hasta Utebo. Yo me quedé en la cocina, apretando la mandíbula. No hacía falta que hicieras eso. Teresa me miró sin pestañear. ¿Hacer qué? ¿Poner límites en mi propia casa? También es mi casa. Y es mi madre. Se encogió de hombros con indiferencia. Quizás si tu madre viniera menos, no tendríamos que tener esta conversación otra vez. Esa fue la primera grieta de verdad. No la reconocí entonces, pero las grietas así nunca se cierran. Solo se extienden. Después de eso, dejamos de ser marido y mujer y empezamos a comportarnos como compañeros de piso con una hipoteca compartida. Seguíamos cenando en la misma mesa. Seguíamos durmiendo en la misma cama, cada uno mirando hacia un lado distinto. Los pequeños gestos desaparecieron. Primero la mano en la espalda, el mensaje al azar diciendo que pensaba en mí. Lo que lo sustituyó no fue silencio. Fue una irritación constante disfrazada de conversación normal. ¿En serio te has puesto esa camisa para la cena de los Aguirre? Me dijo una noche, tirando del cuello más fuerte de lo necesario. Es solo una camisa, dije. Es una camisa que hace que parezcas técnico de máquinas de café. Dejé pasar aquello, como casi todo lo demás. Unos meses después caí con una gripe tan fuerte que empapé las sábanas de sudor. Teresa apareció en el marco de la puerta del dormitorio con el abrigo puesto, las llaves del coche ya en la mano. Tengo cita de tinte en 20 minutos. Hay frenador debajo del lavabo. Vale, dije. Solo se detuvo el tiempo justo para añadir. Intenta no manchar mucho. Y salió. Me quedé mirando el techo un buen rato, preguntándome cuándo la mujer que solía traerme sopa y sentarse a mi lado había desaparecido sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Poco después volvimos a estar en casa de los Aguirre para otra cena. Teresa pasó toda la noche escuchando a las parejas hablar de un viaje de aniversario de 10 días a Marbella. Chalets privados, spas de lujo, el tipo de vacaciones que todos en aquella mesa parecían poder permitirse. En el coche de vuelta, se quedó callada hasta que supe que venía algo. El marido de Sonia la lleva 10 días a Marbella. ¡Qué bien por ellos! Me miró. ¿Eso es todo lo que tienes? Me gustaría oírte decir que a lo mejor podríamos hacer algo así. Solo una vez, Alejandro. Me gustaría dejar de explicar por qué siempre lo tenemos todo tan simple. Se me tensaron las manos sobre el volante. Por un instante estuve a punto de decirle la verdad, que podría haberme comprado uno de esos chalets sin perder una sola noche de sueño. Pero las palabras de mi padre me detuvieron. Nunca dejes que el dinero sea lo que la gente ama de ti. Así que me lo tragué. Ya se nos ocurrirá algo, dije en su lugar. Los dos sabíamos que no estaba respondiendo a su pregunta. Ella se giró hacia la ventanilla y no volvió a hablar en todo el trayecto. En algún punto entre aquel silencio y las luces de los coches cruzando la autovía, entendí que nuestro matrimonio se había convertido en una competición que yo no podía ganar hiciera lo que hiciera. Lo que no sabía era cuánto peor se iba a poner todo. La inspección que me cambió la vida parecía rutinaria sobre el papel. Una pasarela peatonal sobre el Ebro, un domingo por la mañana, tráfico ligero. Mi capataz, Antonio Reyes, llevaba 11 años a mi lado, tiempo de sobra para convertirse en familia.
Estábamos a 12 metros de altura revisando soldaduras y puntos de carga cuando algo dentro de mi pecho se sintió como si se rasgara por completo. Todavía hoy puedo repetir cada segundo de esa mañana como si hubiera pasado ayer. El Ebro bajaba crecido por el deshielo de primavera, agua marrón agitándose bajo nosotros mientras la niebla fría se pegaba al acero. Antonio estaba un poco a mi izquierda, pasando una cinta métrica por una viga, y como siempre, quejándose de las rodillas. Me reí de algo que dijo. Ojalá pudiera recordar el chiste. De todo lo que pasó ese día, es el único recuerdo que nunca voy a recuperar. La última risa normal de mi vida anterior. Entonces llegó. No fue presión. No fue opresión. Se sintió como si algo dentro de mi pecho se desgarrara por completo. Un golpe de calor me atravesó. Y de pronto no podía respirar. Alejandro, gritó Antonio. Oye, mírame. Estás gris. Se me doblaron las rodillas. El arnés se me clavó en los hombros al caer. Recuerdo a Antonio agarrándome. Recuerdo la radio pidiendo a gritos una ambulancia. Y por alguna razón recuerdo lo increíblemente azul que se veía el cielo sobre el puente. 2 días después abrí los ojos en la UCI cardiológica del Hospital Clínico San Rafael. Acababan de retirarme el tubo, y Antonio dormía en una silla 2 tallas más pequeña de lo que necesitaba. Esa tarde, mi cirujano, el doctor Samuel Ortiz, entró con mi historial. No perdió el tiempo intentando consolarme con medias verdades. Has sufrido una disección de aorta, dijo. La arteria principal que sale del corazón se ha desgarrado. La mayoría de la gente no llega ni al quirófano. Me raspaba la garganta como si fuera papel de lija. ¿Qué tan grave fue? Estuvo en quirófano casi 7 horas. Las primeras 48 horas después, hizo una pausa, no estaba seguro de que fuera a sobrevivir. Cerró el historial y me miró a los ojos. Pero está aquí. Eso es lo que importa. ¿Podré volver a trabajar? Con el tiempo. No mañana, y no como antes. Necesitará rehabilitación, revisiones constantes, y le vigilarán el corazón el resto de su vida. Pero una recuperación completa es posible. Solté el aire despacio. Entonces no me muero. Una sonrisa leve le cruzó la cara. No si de mí depende. Su cuerpo le ha dado una segunda oportunidad. No la desperdicie. Unos días después, cuando ya tenía fuerzas, Antonio me contó las partes que yo no recordaba. Me había llamado desde la ambulancia porque figuraba como mi contacto de emergencia. Lo que pasó en aquella llamada nunca me lo ha repetido del todo. Lo único que admitió fue que le dijo que probablemente no pasaría de esa noche. Teresa llegó al hospital un poco después de las 8 de la tarde, antes de que el doctor Ortiz pudiera llevarme a quirófano. Necesitaba el consentimiento de mi mujer. Antonio esperaba fuera de la sala de consulta y oyó casi toda la conversación. El doctor Ortiz le explicó exactamente la gravedad. Es una reparación completa de aorta, le dijo. Dada la extensión del desgarro, no puedo prometerle que sobreviva esta noche. Necesito su firma de todos modos, pero también necesito que entienda cómo puede ser el día de mañana. Teresa firmó el consentimiento sin hacer una sola pregunta. Nunca preguntó por mis probabilidades. Nunca preguntó si podía verme antes de la operación. Nunca preguntó qué pasaría si no lo lograba. Firmó, devolvió la carpeta y le preguntó a la enfermera dónde estaba el baño más cercano. Mientras yo estaba inconsciente a pocas puertas de allí, luchando por mi vida, mi mujer ya había decidido que no volvería a casa. Visto con perspectiva, eso duele más que la cicatriz que me cruza el pecho. Durante las primeras 2 semanas después de la operación, Teresa vino a verme exactamente 2 veces. La primera se quedó de pie junto a la puerta en lugar de acercarse a la cama. No me preguntó cómo me sentía. Le preguntó a Antonio si algún día volvería a poder trabajar o si me esperaba una incapacidad permanente. La segunda vez trajo papeles de su abogado. Solo unas actualizaciones de las cuentas mientras te recuperas, dijo. Yo seguía con oxígeno y muy medicado. Firmé sin leer una sola palabra. Confiaba en mi mujer. No tenía ni idea de que una de aquellas páginas le daba un poder notarial temporal sobre mis finanzas. Menos de 2 semanas después,
Lo usó para iniciar uno de los divorcios más rápidos que se habían visto en los juzgados de Zaragoza aquel año. Mientras yo yacía en una cama de hospital creyendo que se mantenía alejada porque estaba demasiado preocupada para verme, la verdad era mucho más fría. Por lo que Teresa entendía, yo era un contratista enfermo, con el corazón dañado, una furgoneta vieja y unos ahorros modestos. Un hombre que quizás nunca volvería a trabajar. No se estaba preparando para cuidar a un marido enfermo. Se estaba preparando para dejar a uno antes de que llegaran las facturas médicas. Lo que nunca supo fue cuánto se había equivocado conmigo. 9 días después de la operación, con los monitores todavía siguiendo cada latido, una mujer que nunca había visto entró en mi habitación con un sobre grande de papel manila. ¿Alejandro Ferrer? Preguntó. ¿Queda usted notificado? Me quedé mirándola. Antonio se levantó tan rápido que tiró el café. ¿Notificado de qué? Exigió. Demanda de divorcio. Juzgado de primera instancia de Zaragoza. Me dio el sobre, se dio la vuelta y salió sin decir nada más. Me temblaban las manos mientras leía la demanda. Diferencias irreconciliables. Solicitud de la vivienda. Solicitud del coche. Y luego la línea que me revolvió el estómago. La abogada de Teresa había pedido una vista urgente porque mi estado médico podía retrasar el procedimiento. En cristiano, quería que el divorcio estuviera cerrado antes de que yo estuviera lo bastante sano para defenderme. Y antes de que estuviera lo bastante fuerte para empezar a hacer preguntas sobre nuestro dinero. Antonio miró los papeles, luego a mí. Presentó la demanda mientras estabas inconsciente. Vi cómo la incredulidad le daba paso a algo más duro. En ese momento, 14 años de Navidades, comidas familiares y recuerdos compartidos se veían muy distintos para los dos. Esa tarde llamé a mi abogada, Cristina Aguilar. Llevaba casi 10 años llevando los contratos de la empresa y se empeñó en venir al hospital en vez de hablar por teléfono. En cuanto se sentó a mi lado, supe que aquello era peor de lo que pensaba. Extendió los papeles del divorcio sobre la manta y leyó cada página 2 veces antes de decir nada. Por fin, señaló un documento con el dedo. Necesito que me digas exactamente qué te hizo firmar Teresa mientras estabas con analgésicos. Dijo que eran trámites para las cuentas, para que las facturas siguieran pagándose. Cristina me miró directamente. ¿Recuerdas haber visto en algún sitio las palabras poder notarial? Busqué en mi memoria y no encontré nada. Aquellos días eran un borrón de calmantes, máquinas y luces fluorescentes. Cristina no necesitaba mi respuesta. Ya lo sabía. Alejandro, esto no es solo un divorcio. Está intentando cerrarlo todo antes de que estés sano como para oponerte. Ese poder notarial ya se ha usado. Ha cancelado 2 cuentas y ha empezado a cambiar la titularidad de la furgoneta. La miré fijamente. Mientras yo estaba con respirador. Sí. Llevo años con divorcios feos. Nunca he visto a alguien correr tanto para demandar a un hombre que seguía enganchado a un monitor cardíaco. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cristina cerró la carpeta. Seguirá presionando hasta cerrarlo. Pero legalmente este caso está construido sobre arena. Las fechas por sí solas cuentan la historia. Estabas en coma inducido. Los documentos se firmaron bajo fuerte medicación. Intentó repartir bienes antes de que pudieras presentarte ante el juez. Cualquier juez que mire de cerca verá el problema. Se inclinó hacia adelante. Ahora mismo está apostando a que sigas demasiado enfermo para luchar. Una sonrisa leve le cruzó la cara. Está a punto de perder esa apuesta. En ese momento yo todavía no entendía lo que Teresa creía de verdad. Ya me había dado por un hombre moribundo sin nada más que ofrecer. No estaba terminando un matrimonio. Estaba cobrando antes del funeral. El divorcio avanzó por el sistema más rápido de lo que Cristina había visto nunca. Ayudado por el simple hecho de que yo era incapaz físicamente de presentarme durante aquellas primeras semanas. Para cuando por fin pude sentarme en una silla sin marearme, Teresa Vidal había recuperado legalmente su apellido de soltera. Se marchó creyendo que se había quedado con la casa, el coche y todo lo que 14 años de matrimonio habían construido. Sobre el papel, así era. Lo que no sabía era que Ferrer Ingeniería Estructural valía muchísimo más que todo eso junto.
La empresa tenía un contrato quinquenal renovable con la administración por valor de millones a lo largo de su vigencia, y como siempre había mantenido las cuentas del negocio en privado, Teresa nunca había visto las cifras reales. Creía que se lo había llevado todo. En realidad, se había marchado sin darse cuenta de lo más valioso que teníamos. El consejo de mi padre había protegido exactamente lo que él esperaba. Teresa se divorció de un hombre al que creía arruinado, enfermo y a punto de morir. No tenía ni idea de que acababa de abandonar el activo más valioso que ambos poseíamos. 12 días después de que me notificaran el divorcio, recuerdo el número porque el duelo te hace contarlo todo. Teresa se casó con un hombre llamado Ricardo Solís en el juzgado de Huesca, a las afueras de Zaragoza. No me enteré por ella. Antonio entró en el centro de rehabilitación con el teléfono en la mano como si fuera una mala noticia envuelta en cristal. Antes de que mires esto, dijo, recuerda que tu tensión sigue importando. ¿Antonio? ¿Qué es? Sin contestar, giró la pantalla hacia mí. Ahí estaba Teresa, con un vestido color champán, junto a un hombre de pelo plateado con un traje de lino carísimo. Los dos riendo bajo una hilera de luces. El pie de foto decía, nuevo capítulo, la misma chispa. ¿Quién es? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no me iba a gustar. Ricardo Solís, promotor inmobiliario. Se casaron ayer. Leí el pie de foto otra vez, y otra más, como si las palabras pudieran reordenarse en algo menos imposible. 12 días, dije por fin. Han sido 12 días. Antonio asintió en silencio. Yo todavía estaba aprendiendo a sentarme sin agotarme, y mi exmujer ya tenía marido nuevo. Por una vez, Antonio no intentó animarme. Solo se sentó a mi lado y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Más tarde supe que Ricardo tenía 51 años. Un promotor de éxito que construía viviendas de lujo junto al Ebro. El tipo de hombre que las amigas de la peluquería de Teresa admiraban. A través de la mujer de Antonio, acabé enterándome de que Teresa lo había conocido en un evento de la Cámara de Comercio de Zaragoza unos 4 meses antes de mi operación. ¿4 meses? Sacad vosotros las cuentas. Me quedé mirando aquella foto de boda más tiempo del que debería, esperando sentir rabia. En cambio, sentí alivio. Durante años me había preguntado si no era suficiente. Demasiado normal, demasiado callado, demasiado aburrido. Aquella foto respondió a todas las preguntas que me había estado haciendo. Nunca se trató de que yo me quedara corto. Simplemente había sido útil hasta que apareció alguien que le gustaba más. Esa noche llamé a mi madre. No sabía a quién más contárselo. Pilar Ferrer nunca levantaba la voz. Pero cuando le dije que Teresa ya se había vuelto a casar, algo en su tono se volvió más frío que nunca la había oído, incluso más frío que la noche que perdimos a mi padre. Se ha casado con otro. ¿Ya? Repitió. No era incredulidad. Se estaba dando tiempo para procesarlo. Mamá, lo conoció 4 meses antes de mi operación. Un silencio largo. Luego. ¿Me estás diciendo que estaba viendo a otro hombre mientras todavía vivía en tu casa? Eso parece. Otra pausa. Luego habló tan bajo que dolió. Le limpié los canalones, Alejandro. Le llevé canelones porque creía que necesitaba apoyo. Y todo este tiempo, lo sé, dije. Respiró despacio antes de contestar. En cuanto te den el alta, te vienes a mi casa. Y no gastes energía discutiendo. No lo hice. No tenía fuerzas. Y por primera vez en semanas, entendí que no tenía que enfrentar nada de aquello solo. 3 semanas después me dieron el alta, con alambres de titanio sujetándome el pecho y una carpeta llena de citas de rehabilitación cardíaca bajo el brazo. Me mudé a casa de mi madre en Utebo, porque la casa del barrio de la Magdalena, la terraza que había construido con mis propias manos, los canalones que mi madre me había ayudado a limpiar, ahora pertenecían, al menos sobre el papel, a la mujer que me había sustituido antes de que aprendiera a respirar sin máquinas. Lo que Teresa no sabía era que había cometido un error lo bastante grande como para deshacer todo lo que había planeado. La rehabilitación cardíaca es dolorosamente lenta. Pasas horas caminando en una cinta a una velocidad que apenas cuenta como movimiento, dejando la mente libre para repasar cada mala decisión que has tomado. Antonio venía conmigo casi todos los sábados.
Se sentaba junto a la ventana fingiendo mirar el móvil mientras vigilaba con un ojo el monitor cardíaco todo. ¿El rato? Una mañana por fin preguntó. Llevas un buen rato callado. ¿Pensando en Teresa? Asentí. Pensando en cómo dejé que una sola persona pasara 14 años convenciéndome de que no era suficiente. Construí una empresa a la que nadie podía pisotear, pero de alguna manera dejé que pasara eso en mi propia casa. Antonio me miró. ¿La querías? Negué con la cabeza. Quería a la mujer que creía haberme casado. No estoy seguro de que siguiera existiendo después de los primeros años. La cinta avanzaba mientras yo veía cambiar los números, un paso doloroso cada vez. Es como si me estuviera recuperando de 2 operaciones, dije. Una del corazón y otra del orgullo. Antonio no me soltó ningún discurso. Simplemente asintió y se quedó en la silla a mi lado. A veces eso es todo lo que un amigo necesita hacer. Durante aquellas largas semanas, Cristina Aguilar por fin me explicó lo que en realidad significaba el divorcio exprés de Teresa. Legalmente no era ni de lejos tan sólido como ella creía. Los jueces no ven con buenos ojos las transferencias de bienes firmadas por alguien fuertemente medicado, recuperándose de una operación de corazón de urgencia y actuando bajo un poder notarial cuestionable. Cristina presentó una moción para reabrir el acuerdo usando mi historial médico, la cronología y las transferencias de cuentas no autorizadas. No pasaría de la noche a la mañana, pero estaba convencida de que ganaríamos. Cualquiera que entendiera de leyes podía ver que el caso estaba construido para venirse abajo. Ni Teresa ni su nuevo marido lo sabían todavía. Tenían problemas mucho más grandes por delante. Unas 6 semanas después de la boda en el juzgado, Antonio llamó. Por la primera palabra supe que estaba haciendo un esfuerzo enorme por no reírse. ¿Estás sentado? Órdenes del médico, dije. Siempre estoy sentado. Riberas del Ebro, el desarrollo de lujo de Ricardo. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasa con eso? Uno de los muros de contención cedió anoche después del deshielo de primavera. Media ladera se ha llevado por delante el aparcamiento subterráneo. ¿Algún herido? No, el edificio estaba vacío. Pero el ayuntamiento ha paralizado todo el proyecto esta mañana y ha pedido una inspección estructural independiente. Supe exactamente hacia dónde iba aquello antes de que dijera nada más. Han contratado a otra ingeniería para las aprobaciones originales, siguió Antonio. Pero ahora el Colegio de Ingenieros de la provincia está recomendando a otro nombre para la revisión independiente. Hizo una pausa lo bastante larga como para disfrutarla. Adivina de quién es el nombre que encabeza la lista. Nunca pedí venganza. Nunca la busqué. La revisión independiente fue brutal. Los investigadores encontraron atajos en la compactación del suelo y en el sistema de drenaje, exactamente el tipo de fallo que mi empresa habría detectado antes de que empezara la construcción. Ricardo había acelerado la obra para cumplir plazos, y ahora tocaba pagar la factura. En pocas semanas, 3 bancos le retiraron la financiación. Siguieron 2 demandas importantes. A finales de otoño, Ricardo Solís se declaró en concurso de acreedores. Teresa se había divorciado del hombre al que creía moribundo y arruinado, solo para casarse con el hombre que creía exitoso e intocable. Se había equivocado con los dos. Zaragoza no es una ciudad tan grande. Las noticias corren rápido, sobre todo cuando pasan por una peluquería donde las clientas se pasan horas hablando. Pronto todo el mundo sabía del fracaso del proyecto de Ricardo. Nadie culpaba a Teresa del derrumbe, pero el cotilleo no necesita hechos para propagarse. Las citas en su peluquería empezaron a desaparecer. Amigas que habían celebrado su boda dejaron de devolverle las llamadas poco a poco. La misma gente que había admirado el éxito de Ricardo, de repente actuaba como si nunca lo hubieran conocido. Mientras el mundo de ellos se venía abajo, el mío se estaba reconstruyendo en silencio. El contrato quinquenal con la administración se renovó ese mismo otoño. Gracias a nuestro historial de seguridad impecable, y a que de pronto todas las administraciones querían inspectores que de verdad no recortaran en nada, el contrato no solo se renovó, se amplió. Sumamos 2 provincias más y nos convertimos en una de las mayores empresas de inspección estructural de Aragón. Una revista técnica regional llegó a publicar un reportaje sobre la empresa bajo el titular, El médico silencioso de los puentes de Zaragoza.
La foto me mostraba de pie frente al puente de piedra, más delgado que antes, apoyado en un bastón, pero muy vivo. 8 meses antes, la mayoría habría apostado a que no sobreviviría. Ese artículo acabó llegando exactamente a la persona a la que estaba destinado. 3 días después de que la quiebra de Ricardo se hiciera pública, mi teléfono sonó a las 9:40 de un jueves por la noche. El nombre de Teresa apareció en la pantalla por primera vez desde el divorcio. Dejé sonar 4 veces, no por venganza, sino porque de verdad necesitaba esos segundos para decidir si merecía oír mi voz. Alejandro, susurró, ya llorando. ¿Qué necesitas, Teresa? Vi el artículo. Sobre tu empresa, sobre el contrato con la Diputación. Se detuvo para coger aire. No lo sabía. Te juro que no sabía nada de eso. Nunca me lo dijiste. Me eché hacia atrás en la silla. Nunca preguntaste. Silencio. Luego por fin dijo las palabras que llevaba meses esperando oír. Pensé que te ibas a morir. Ahí estaba, la verdad. El médico dijo que igual no lo contabas, continuó entre lágrimas. Yo entré en pánico. Pensé que iba a quedarme con 42 años, sola, con una casa que no podía pagar y un marido cuyo negocio apenas daba para vivir. Aquellas palabras me lo dijeron todo. No se había ido porque hubiera dejado de quererme. Se había ido porque pensó que ya no había nada más que ganar. Y Ricardo parecía una apuesta segura, dije en voz baja. Silencio. Luego Teresa susurró. Me equivoqué. Ricardo está en concurso de acreedores. El banco ya ha empezado a ejecutar la hipoteca de la casa, la que compramos juntos. No tengo a dónde ir, Alejandro. No tengo nada. Me senté en la terraza de mi madre, mirando hacia el Moncayo a lo lejos, pensando en la terraza que había construido con mis propias manos en la casa que una vez llamé hogar. Alejandro, por favor. Fuimos felices una vez. ¿Te acuerdas de Sanabria? ¿Te acuerdas de nuestra boda? ¿Te acuerdas de nosotros? Me acuerdo de todo, dije. De cada año. Y me acuerdo del año en que decidiste que no valía la pena quedarse. Intentó interrumpir, pero no la dejé. No te fuiste porque dejaras de quererme. Te fuiste porque creíste que Ricardo tenía dinero y yo no. Abandonaste a tu marido mientras estaba conectado a un monitor cardíaco porque creíste que otro te ofrecía un futuro mejor. Ahora él lo ha perdido todo. Y de repente te acuerdas de nuestro pasado. Eso no es justo. No, dije, cortándola. Lo que no fue justo fue que me notificaran el divorcio en la UCI antes de que pudiera tenerme en pie. Lo que no fue justo fue enterarme de que mi matrimonio se había acabado por un sobrejudicial mientras todavía tenía tubos saliéndome del pecho. Ella lloró sin decir nada más. Esta vez sonaba real. No tengo a nadie más a quien recurrir, susurró. Por favor. Cerré los ojos un momento. Lo sé, dije, y lo decía en serio. De verdad espero que tu vida mejore, Teresa. Pero no será conmigo. Y colgué. No la bloqueé esa noche. Lo hice a la mañana siguiente, con un café en la mano, con la misma calma con la que borrarías el número de un negocio que ya nunca vas a necesitar. 2 meses después, Cristina llamó con la decisión del juzgado. El juez ha fallado completamente a tu favor, dijo. Se reabre el acuerdo. El tribunal considera que el pacto original se ejecutó de mala fe mientras estabas médicamente incapacitado. Vas a recibir una parte sustancialmente mayor de los bienes gananciales. Nunca fue por el dinero, le dije. Cristina se rió suavemente. Lo sé. Era por asegurarte de que lo que te pasó nunca se volviera aceptable. Hizo una pausa antes de preguntar. ¿Y cómo te sientes? Miré por la ventana antes de contestar. Más ligero. No había peleado por venganza. Había peleado porque alguien había intentado aprovecharse de mí cuando estaba demasiado enfermo para defenderme, y me negué a dejar que eso fuera el capítulo final de mi historia. Y aquí es donde la historia, para casi todo el mundo, habría terminado en paz: vender mi parte de la vieja casa, comprarme un chalet junto a un lago, invitar a los amigos los fines de semana. Estuve a punto de hacer exactamente eso.
Pero mientras firmaba los últimos papeles del acuerdo con Cristina, entendí algo que llevaba meses evitando mirar de frente. No quería un final tranquilo dentro del mismo mapa donde Teresa, Ricardo, los Aguirre y toda la ciudad que me había subestimado seguían viviendo sus vidas a 15 minutos de distancia. No quería que nadie más volviera a saber cuánto valía yo de verdad, ni siquiera para admirarme por ello. Así que hice lo que mi padre nunca me habría aconsejado hacer con prisa, pero que por primera vez sentí como el único movimiento honesto que me quedaba. Vendí Ferrer Ingeniería Estructural entera, el contrato con la Diputación incluido, a una ingeniería de Barcelona que llevaba años queriendo entrar en el mercado aragonés. Vendí mi parte de la casa antes de que Teresa pudiera pujar por quedársela con la ejecución hipotecaria de por medio. Vendí la furgoneta vieja, las herramientas, hasta la terraza que había construido con mis propias manos se quedó para que la disfrutara otra familia. Liquidé cada cuenta, cada inversión, todo lo que durante 14 años había mantenido en secreto precisamente para un día como este. No hice una fiesta de despedida. No colgué un cartel en el taller. No le dije a nadie del gremio, ni a los del ayuntamiento, ni a las amigas de mi madre en Utebo, a dónde me iba. Solo dejé una carta para Cristina con instrucciones legales, y otra para Antonio, agradeciéndole 11 años de amistad y pidiéndole perdón por no despedirme en persona. A mi madre la senté una tarde en su cocina y le dije la verdad completa, que necesitaba desaparecer, no de ella, sino del resto. Ella escuchó, me apretó la mano y solo dijo, ve a vivir tranquilo, hijo. Ya has dado suficientes explicaciones en esta vida. Vino conmigo. Cambié de número. Cerré las redes sociales de la empresa. Y una madrugada de finales de invierno, con Luna dormida en el asiento de atrás del coche y mi madre mirando el amanecer sobre el Ebro por última vez, salí de Zaragoza sin decirle a la ciudad ni una palabra más. No os voy a decir dónde vivo ahora. Solo diré que hay un mar distinto al que me asomo por las mañanas, que sigo metiéndome bajo estructuras que nadie más se para a mirar, ahora bajo otro nombre profesional, y que mi cardiólogo, uno nuevo, que no sabe nada de Teresa ni de Ricardo ni de aquel puente sobre el Ebro, dice que tengo el corazón más fuerte que hombres 15 años más jóvenes que yo. Por primera vez en mucho tiempo, le creo. Lo último que supe de Teresa, antes de borrar también esa costumbre de preguntar, es que había vuelto a vivir con sus padres después de la quiebra de Ricardo, y que la peluquería cerró unos meses más tarde. No le deseo desgracias. De verdad que no. Pero tampoco paso mis días preguntándome qué fue de ella. El perdón no exige olvido. Solo significa que dejas de cargar con el peso. Lo que aprendí, sentado en una terraza distinta, mirando un mar distinto, es esto: hay gente que solo mide tu valor por lo que cree que puede sacar de ti. En el momento en que creen que ya no queda nada que llevarse, se van. Y si alguna vez vuelven, suele ser porque por fin entendieron lo que dejaron escapar, no porque haya vuelto el amor, sino porque cambiaron las cuentas. Durante 14 años, la persona que debería haberme conocido mejor que nadie me subestimó. Al final, eso se convirtió en mi mayor ventaja. Teresa nunca se molestó en preguntar cuánto valía mi empresa. Nunca miró más allá de la furgoneta vieja, las camisas de cuadros gastadas o las botas llenas de barro. Construyó su futuro sobre suposiciones. Y como alguien que se ha pasado la vida inspeccionando estructuras, os puedo asegurar una cosa: nada construido sobre unos cimientos débiles se mantiene en pie mucho tiempo. Ya no pienso en lo que perdí. Pienso en lo cerca que estuve de pasarme el resto de la vida con alguien que solo veía mi valor a través de una calculadora. Y me siento extrañamente agradecido de que mi corazón, al fallar, sacara la verdad a la luz antes de que el resto de mi vida se me escapara con ella. Nunca necesité que Teresa reconociera mi valor para que éste existiera. Solo necesité el tiempo suficiente para recuperarme, empezar de cero en otro sitio, sin decirle a nadie a dónde iba, y descubrir por fin, yo solo, quién era.